Estamos en un rincón de la Costa da Morte donde se encuentra la única cascada de Europa en la que el agua del río cae directamente al mar, donde los ciclistas de la Vuelta a España suben una de sus rampas más temidas, donde los hórreos más largos del mundo miran al océano, donde las playas parecen no tener fin y donde la gastronomía se escribe en mayúsculas. El río Xallas lleva 57 kilómetros bajando desde la Serra do Sistral, donde nace a 440 metros de altitud. Al llegar a Ézaro hace algo distinto a cualquier otro río de Europa occidental, se lanza al mar directamente. El acceso a la cascada se hace a través de una pasarela de madera y metal que bordea el cauce del Xallas. Es un paseo sencillo, de apenas unos minutos, pero que ya os va anticipando la escala de lo que está a punto de aparecer ante vosotros. La construcción de una serie de embalses redujo el caudal hasta casi nada. El río llegaba tan exhausto a este punto que la cascada quedó prácticamente seca. Gracias a un acuerdo pactado, recuperó su fuerza y hoy puede visitarse durante todo el año. El Xallas se precipita aquí con un desnivel total de 155 metros, aunque la caída libre, el salto puro al vacío, es de 40 metros. Es la única cascada de Europa que desemboca directamente en el océano. Hay documentos del año 1724 que ya describían este lugar. Los marineros que navegaban por la costa la veían desde varios kilómetros mar adentro, aunque la tenían por una columna de humo. El impacto del agua contra las rocas levantaba tal nube de vapor que parecía un incendio en la montaña. El Xallas está regulado por 4 embalses: a Fervenza, el más cercano a apenas 12 kilómetros río arriba, a Ponte Olveira, Castrelo y Santa Uxía. Pero Ézaro no termina aquí abajo, hay que subir, como bien saben los ciclistas de la Vuelta a España. En una distancia de 1,8 kilómetros, la pendiente media alcanza el 14,75% y la máxima el 28%. Y arriba, el monumento a los deportistas del pedal que han dado a conocer esta verdadera pared. Desde el mirador, a 264 metros de altitud, se tiene una espectacular vista de la desembocadura del Xallas, de Fisterra, del vecino pueblo de Opindo, del monte que lleva su nombre, conocido como el Olimpo Celta, y algo más allá de la punta Porto Quilmas. También se adivina allá abajo el puerto deportivo, que ahora vemos después de haber descendido del mirador, con sus pequeñas embarcaciones dispuestas a hacerse a la mar en la desembocadura del río a escasos metros. El Xallas termina aquí su camino, en una playa tranquila, de arena fina y aguas frías, dividida en 2 zonas. La parte más próxima al pueblo con todos los servicios, y otra más alejada, abrigada por las montañas y por el propio cauce del río antes de morir en el mar. Al lado de la playa hay un restaurante que se llama A Salgadura do Ézaro y que es el que os recomendamos para comer. El local tiene más de 200 años de historia. Su nombre, Salgadura, significa lugar donde se salaba el pescado. Y esto es lo que ofrecen ahora con la mejor calidad y un estupendo servicio. Hoy esos muros albergan una cocina que mantiene la misma esencia: pescado y marisco fresco directo de las aguas de la Costa da Morte, con vistas al Atlántico y al pie del Monte Pindo. Tened la seguridad de que este restaurante os gustará. La siguiente parada es Punta Insua, también conocida como Faro del Ariño, un pequeño cabo en el municipio de Carnota, en un tramo de costa que acumula más de 100 naufragios. El faro se inauguró en 1921 y no tuvo luz eléctrica hasta 1947. En 1966, el destructor de la Marina Ariete encalló en esta punta, siendo rescatada la tripulación por los vecinos de Carnota, hecho que sirvió para que la Armada Española concediese a esta población el título de Muy Humanitaria, que hoy figura en el escudo del pueblo. Y otro detalle curioso: la óptica que ilumina este faro se trajo del faro de Punta Grossa, en Ibiza. Actualmente emite luz blanca y roja con un alcance de 20 millas náuticas, más de 37 kilómetros. A los pies del faro se extiende la playa del Ariño, a la que se accede a través de una pasarela. Su longitud es de 1,5 kilómetros. Tiene arena fina y es bastante abierta, por lo que no es raro encontrarse en ella a surfistas. Seguimos hacia el sur. Carnota tiene varias cosas que la han hecho famosa. Una de ellas es su gigantesco hórreo.
Del siglo XVIII, con una longitud de 34 metros y una anchura de 1,90. Descansa sobre 22 pares de pies y en un lateral se disponen 3 puertas para acceder al interior. Si tenemos en cuenta que la longitud de un autobús estándar ronda los 12 o 13 metros de largo, os daréis cuenta de que el hórreo de Carnota equivale a casi 3 autobuses juntos. Un hórreo es un granero elevado sobre pilares de piedra. El espacio entre el suelo y la cámara sirve para que la humedad no pudra el grano y para que los roedores no puedan acceder. Las rendijas en las paredes ventilan el interior sin dejar entrar la lluvia. En Galicia hay aproximadamente 30.000. Este se construyó en 1768 por el arquitecto Gregorio Quintela, el mismo que diseñó el hórreo vecino de Lira, lo que sugiere que ambos formaron parte de un encargo conjunto. En 1783 se amplió con 11 nuevos pares de pies hasta alcanzar los 34 metros actuales. Tiene la consideración de monumento nacional. Junto a él se encuentra un bonito palomar. Es el hórreo más fotografiado y conocido de la comunidad gallega, pero realmente no es el más largo. Luego sabremos quién ostenta este título. En lo que no hay ninguna duda es respecto a cuál es la playa más larga de Galicia. Carnota es sin duda la ganadora gracias a su enorme arenal de 7 kilómetros de longitud, una preciosa playa en forma de media luna que se extiende entre el Monte Pindo y la desembocadura del río Vadebois. Es también una de las mayores de España. Para que os hagáis una idea, en línea recta equivale prácticamente a la distancia que hay entre la Puerta del Sol y el Wanda Metropolitano de Madrid. Pero lo que hace especial esta playa no es solo su longitud. En ella hay 4 ecosistemas distintos en menos de 1 kilómetro. La playa propiamente dicha, un sistema dunar, una zona intermareal y las marismas de Caldebarcos, donde desemboca el río. En esa laguna interior anidan aves que no encuentras en casi ningún otro punto de la costa gallega. Es uno de los pocos lugares en Galicia donde nidifica la píllara papuda. Si venís fuera de temporada alta, probablemente tengáis la playa casi para vosotros solos. ¿Habéis estado ya en alguna playa mayor que esta? Dejadnos vuestra experiencia en los comentarios y contadnos en cuál. La desembocadura del Vadebois forma la llamada Playa de Boca do Río y separa la de Carnota de la playa de San Mamede. Hay que hacer una advertencia necesaria y común a otras muchas playas gallegas. Estas no son playas mediterráneas. El Atlántico es quien manda aquí. Así que el oleaje puede ser fuerte y las corrientes son impredecibles en según qué puntos. Consultad siempre las banderas antes de entrar al agua. Pero si lo que queréis es espacio, pura naturaleza y un paisaje que no se parece a ningún otro, esto es exactamente lo que estáis buscando. Volvemos a sentarnos a la mesa. En la playa de Carnota os recomendamos el restaurante Mar da Morosa, un establecimiento con productos de primera calidad perfectamente preparados, así que apuntad bien este nombre. A 10 minutos al sur de Carnota está Lira, una aldea pequeña, tranquila, con su propio hórreo y su playa. Empezamos por el hórreo. También lo diseñó Gregorio Quintela, el mismo arquitecto del de Carnota, probablemente en el mismo encargo. Mide 36 metros de largo, mayor por lo tanto que aquel. Como su vecino, tiene piedra de sillería, estructura elevada y pináculos barrocos. Sus enormes proporciones nos dan una idea de la cantidad de alimento que se podía almacenar en su interior. Al igual que su casi gemelo, tiene junto a él también un palomar. La ruta que hemos recorrido hoy, Ézaro, Carnota, Lira, se puede hacer perfectamente en un día. La época recomendada puede ser primavera u otoño, sobre todo porque hay menos gente y el mar mostrará toda su personalidad atlántica. Si este vídeo os ha sido útil, suscribíos al canal y dadnos un me gusta. Aquí os dejamos otros vídeos que seguro también os servirán para hacer un viaje muy especial. Nos vemos en el próximo.